Buenas noches, Ramsey. Muchas gracias por esta entrevista para la Mesa Redonda. ¿Cómo surge su relación con Cuba y en qué forma lo ha marcado? Me trajeron a Cuba por primera vez siendo muy niño. When I was 5, an older brother, 2 years older, died of spinal meningitis. Tenía 5 años y había recién fallecido mi hermano mayor, que tenía 7 años, había muerto de meningitis, y un año, más o menos un año después, para salir del shock, vinimos a Cuba de vacaciones. Mother, we had a baby sister, and then she got, that solved her problem of having lost her son, her first son. Mi madre, bueno, habíamos tenido, ella había tenido otra niña hembra pequeñita y había salido un poco. Muchos años después, Cuba es quien produce la mejor vacuna para curar la meningitis, para curar esta meningitis. Luego regresé justo al salir de la Marina. Tried to enlist on the 8th of December 1941, day after Pearl Harbor, but I was just 11. Donde estuve involucrado en diciembre de 1941 en el incidente de Pearl Harbor. Salí de la universidad y era muy tarde, es decir, salí de la Marina y era muy tarde para entrar a la universidad. And I did career work for the State Department. Came over here 4 times. Y hice trabajo de correos para el ejército y vine 4 veces a Cuba. The foreign involvement, the gangsterism, the prostitution, corruption here was pretty serious. Y vi que en aquellos tiempos la corrupción y la prostitución en Cuba eran problemas muy serios. The streetcar system was owned by one man, lived in one of the Biscayne Bay Islands in Miami. Los tranvías eran propiedad de una sola persona, del señor Campbell de Miami. Other manifestations of foreign influence and corruption and gangsters were here and all that stuff. Vimos estas y otras manifestaciones de la injerencia de los Estados Unidos, gángster y cosas por el estilo. I joined the Kennedy administration first January 20, 1961. Entré a trabajar con la administración, era el fiscal con la administración de Kennedy, que entró al gobierno en 1961. I handwrote a note to the President Kennedy, who had appointed me. I was Assistant Attorney General. Robert Kennedy was. Le di, cuando Bahía de Cochinos, cuando la invasión de Playa Girón, le escribí una nota al presidente. Has little advantage over the worst if it's ignorant of the facts. La mayor ventaja que tienes sobre las cosas es ser ignorante de ciertos hechos. Y creo que Kennedy no sabía de estos planes, que no se dio cuenta que estas cosas ya estaban en progreso hacía mucho tiempo. Él solo entró a la oficina el 20 de enero del 61. Tenía alguien que había sido, que se había convertido en el jefe de la CIA, estaba muy cerca de la familia de Kennedy. Bob Kennedy called me about 2 days later and said, get Lou Oberdorfer, who was head of tax division, a tax lawyer, because I needed. Las consecuencias de este acto para mí no se hicieron esperar. 2 días después, mi jefe me sacó y me mandó a trabajar en la sesión de impuestos. Por supuesto, esto era obra de la agencia y me crearon como un expediente. This was before my confusion in language. I came from Texas, so I was pretty fluent in Spanish until I started meeting with Arabs and all these other people. Y yo tenía, es decir, había pasado cursos de español, había conocido personas, mi relación era muy cercana ya. Maybe 2 weeks looking through these boxes and learning nothing, you know, I mean, it would have taken durante 2 semanas estuvieron revisando todas mis cajas, todo mi trabajo. Por supuesto no encontraron nada, ninguna relación. Pero esto se convirtió para mí en una lección. But then
when I got out of the government in Cuando salí del January gobierno, 20th of 1969, I stayed el 20 de first enero del Kennedy, the last day of Johnson. 69, trabajé para As Attorney Kennedy General sus for the últimos last 3 couple of meses, years. entonces se cambió de fiscal general, dejé de serlo. I'd had a long, keen interest in Cuba. I thought it Tuve offered a lot to the world, and un tiempo que me Somehow llevó a la my own reflexión, a country was, pensar en el mundo y de alguna forma de mi propia postura al respecto. responsible for Me sentía responsable hatred toward Cuba, my own government. de la postura hacia It was Cuba de hard mi to- propio it was hard to gobierno. take. So for long I started coming down, and Y entonces luego comencé a venir acá I don't know how many times I've been here. y no recuerdo Later, cuántas veces he venido acá. Got involved with Luego comencé a more direct relacionarme meetings with, con el the- gobierno the case of the five came along. y cuando sucedió el caso de I los became very 5, interested, and muy temprano dentro de su desarrollo, close to a number of the key people in government, and llamé a started working and talking. varias personas en el gobierno y comencé a trabajar y a hablar sobre el tema. Since then, I've come down there a good many times. Y desde entonces he Not venido enough, but muchas a good veces, many. no las suficientes, pero muchas. Usted es un conocedor de las leyes norteamericanas y ha sido fiscal general de los Estados Unidos. ¿Qué piensa del caso de los 5? Well, the immediate concern was that it wasn't the case. There was no evidence that would La justify preocupación inmediata vendría sobre el caso. No existía ninguna prueba exacta para I procesarlo come to know realmente. Ricardo Alarcón, and was very fond of him. We talk about Columbus's voyages and things like that. Habíamos, es decir, poco a poco comencé a tener una relación más estrecha con ellos. Hablábamos del viaje de Colón, por toda la costa norte. I knew Miami, and I knew you couldn't get it, and I knew Yo sabía US lo que era politics, so I Miami, knew sabía you que couldn't iba a get a ser fair muy trial difícil obtener un juicio justo if you didn't allí. get the case out of the Southern District of Florida. Y si este caso no se sacaba del distrito, Public opinion was, hopelessly y la opinión prejudiced pública there estaba, por because supuesto, of viciada al constant, respecto, con todo el constante stories of hatred about bombardeo con esta información, esta historia Cuba. sobre... We didn't have any idea at that time that the U.S. was actually paying journalists. No teníamos ni la menor idea de que en Estados Unidos el gobierno estaba pagando, de hecho, a periodistas To write stories para que about Cuba escribieran that were historias sobre Cuba. false and ugly. Por supuesto que eran falsas y feas. Pretty incredible that would Bastante increíble lo que the United States contaban. government or any government Y increíble también que el gobierno de Estados Unidos o cualquier gobierno pague a periodistas para que escriba historias falsas sobre otro país, para levantar calumnias sobre otro país. And I think from the beginning I saw Y creo que desde el principio vi what the five were engaged in que en lo que se habían involucrado los 5 as a personal risk, but important to the whole tenía un gran riesgo personal, pero era muy importante para su país. What that was really about was an early warning system Realmente de lo que se trataba era como about que un sistema violations of international law, de advertirle a Cuba which sobre los Estados Unidos, originated in the United States, with at least the sobre lo que se known, but hacía it's not the dentro actual de los Estados Unidos, las acciones que se habían hecho, este ejército, estas organizaciones armadas armed operations against a que estaban planeando operaciones free and armadas independent country and a member of the contra United un país independiente, miembro de las Naciones Nations. It's pretty Unidas. serious. Es algo muy serio, es algo muy grave. And that was
profound concern. Y esa era una And now it preocupación seems- muy grande que yo it seems tenía. very clear to me Y ahora se hace muy evidente that's para mí exactly what they were doing. They were que eso exactamente era lo que estaba seeking to sucediendo. avoid Estaban buscando international violence from evitar territory of este the United tipo de States against violencia que se the territory estaba of creando dentro Cuba. del territorio de los Estados Unidos Yeah. contra Cuba. We've been at this great conference today on the five. Y estuvimos en esta gran conferencia hoy sobre los 5. There was a sign there a whole bunch of signs that Y había said muchos the same carteles thing. allí que Nobel decían, laureates stand up for human rights in Cuba, something like that. es decir, It's a good- en los it's a good- 5 it's a estaban good, defendiendo los derechos humanos en Cuba. Es poster, algo. There's a better one that I didn't see, and that is that the five ought to get the Nobel Prize for Peace. Y un cartel que vi por primera vez es que a los 5 Sounds, debería dársele a el little premio far-fetched, Nobel but por it's la not. paz. Es algo que They tiene were mucho on sentido what was admittedly a dangerous porque operation. definitivamente ellos estaban evitando Because there operaciones were, peligrosas. There were some pretty wild people in Miami, and there was a lot Porque of en hatred. Miami hay gente bastante People loca who fled from que Cuba and serían had been wealthy or influential in some way here and were full of y que hate. pudieran tener influencias grandes en Cuba y crear ese tipo de problemas, esas acciones. So to seek peace in an environment like that, at the Y risk of entonces si your lo que own buscamos es paz both y physical buenas safety situaciones from them, ambientales, if, pues estaban they evitando figure esto. out who you are and what you're doing, or from the United States, which Y is si desde los backing them, Estados Unidos pueden saber it quién figures eres, out qué who you are haces, and what ellos you're doing. pueden saberlo. Y So I think the five is a great miscarriage of justice. creo que es un gran aborto de la justicia esto que está sucediendo contra los 5, It's hurt profoundly que ha dañado people of Cuba and our profundamente relations with them and al millions pueblo of de people all Cuba over y the nuestras world. relaciones con ellos y Understand or see ha también the incluido personas de question todo el mundo y vemos of the todo el five tiempo as I do is, este asunto de los 5 salir people por that will doquier ser risk their tratado, freedom to personas que arriesgan prevent su international libertad, violence are heroes. a personas que arriesgan su libertad para salvar otras vidas son héroes. Usted acaba de regresar de una visita al Centro de Investigaciones sobre la Ataxia y durante mucho tiempo ha colaborado con el sistema de salud cubano. ¿Qué piensa sobre la salud cubana y la colaboración de los médicos en otros países del mundo? Well, I think what the Cuban health programs have done under the revolution Yo considero que los programas de salud hechos Are dentro most de la Revolución Cubana, lo que han hecho experience and es medical traer healing. experiencias extraordinarias a la sanación. If you look at, whenever I go to a country, I want to think of the infant mortality rate. Cada vez que yo visito un país It siempre tells you a pienso lot en la about mortalidad country, are they infantil helpless or y how they done such a good job. And y esto es algo en lo que si se enfoca un país y piensa en su infancia, the infant mortality rate in 1958, 1959 was la mortalidad infantil staggering. aquí en el 58 y en el 59 era muy alta, era por más de 100 por cada 1000 nacidos vivos. In a couple of years, it was down in the 20s. A couple of years later, it was below the United States. We've got all this Y money en up un there, par all de this- all años these doctors, you know, bajó. got the American Medical Association, Bajó different mucho things. más que en los Estados Unidos, que ahí tenemos las estadísticas de las asociaciones norteamericanas. Health, my opinion, but Esto muestra en there's Estados another Unidos good organization, American Public Health Association. But que existen organizaciones Cuba- médicas y otro tipo de sociedades, had a vision that pero Cuba it had a very tuvo broad vision, but it had a vision about health as being una an essential visión sobre la salud condition of life that a y government sobre had las an condiciones obligation de vida que el gobierno tiene obligación de participate in securing at the highest de level proveer, de possible. asegurar lo más posible. Without health, life is hell. So many Por people, supuesto, it sin la doesn't have to salud la be. vida no tiene sentido, no tiene por qué ser de ese modo. Cuba addressed it, as far as I know, and I don't know everything, but I've read history for a long time, got my master's. I don't think there's any country that's addressed
healthcare Y as Cuba aggressively. ha enfrentado los problemas de la salud por largo tiempo de una manera que ningún otro país lo ha hecho. They might seem rudimentary to sophisticated people in Switzerland or Pudiera someplace, parecer que usan medios rudimentarios para personas que healthcare piensan en cosas sofisticadas, pero realmente el to the people in tratamiento the country, a las in the personas cities and en in el the campo, en todo countryside. el país, They el engage manejo de in las all enfermedades kinds of research. I y went through a todo bunch tipo of de laboratories where you have to put investigaciones. big bags over your feet and you got to clothes all over you so you don't Y get solo chemicals in con your cosas system. pequeñas pues pueden And watch some recorrerte, of te your hacen un recorrido de los pies a la R&D cabeza, research un and estudio. development in that. And then one of the most uniquely generous Y Cuba entonces es and beneficial things muy generosa in de un human modo terms único. and in terms of peace on earth. Y Cuba ha trabajado mucho en eso y en términos country pensando en under la paz mundial. Terrible conditions. Ha ido a países Political con oppression. situaciones terribles. I mean, we ought to remember that you're 90 miles from the U.S. Iraq is how many thousands of miles. Recordemos, ustedes están a The UN 90 millas de los sanctions Estados went on Unidos y in a cuántos August of kilómetros está Irak de Estados Unidos, 1990. piensen. Y se llevó allí la And Primera Guerra en most 1990 important UN agency dealing with children, UNICEF, y la Agencia de las reported in Naciones August of Humanas 1991 that 47,500 children under the age of 5 had died as a direct result of the sanctions. y en 1991 la UNESCO Well, the declaró sanctions que are habían puny compared to the muerto blockade. miles de niños en 1991 debido a las Blockade is sanciones everything, impuestas por Irak, el bloqueo And, que 90 ataca miles todo, que away, daña todo. Iraq's over there. You'd think they'd get all kinds of ways they could get stuff in they needed. Es It decir, went on. It was- fue una cosa muy it was dura para 1996. ellos. Se le cortó la with entrada de another muchas cosas de major muchos UN agency, países. Food and Agriculture Organization. En reported 1999 otra de estas organizaciones 465,000 children under the age of 5 had died as a direct result of the sanctions. 4.650, más de 4.650 niños habían muerto. Look at Iran now. Iran is a very rich country, and I love Iran. I love its people. Yo amo Irak, amo a Mighty su sanctions gente, against it, and it's hurting, pero este really tipo hurting. de sanciones realmente hacen daño, It's hacen halfway around the mucho world. daño It's en got otras oil. partes You del know, mundo. you can buy Ese what you lugar need. Irak And tiene yet, petróleo, pudieran comprar tantas cosas. The U.S. by its economic power around the world, a form of Los sanctions, Estados they Unidos will es una potencia económica mundial y So anda Cuba imponiendo este survived tipo de that, sanciones. Y Cuba and then sobrevivió Cuba a sent esto out legions y ha of its young enviado people legiones de to jóvenes provide medical and healthcare services to que the poor ofrecen cuidados the poorest in the médicos world. a pueblos del And in mundo, Guatemala, they'd a never todas seen a partes doctor. del They mundo. hadn't even seen En Guatemala Latino. They were way back up in se there are han 13 different languages up there. They didn't speak Spanish. enviado médicos allí, ahí se hablan 13 idiomas y Cuba ha enviado médicos allí que solo hablan español And they want to inoculate the children and y van You y save vacunan a millions los of lives. niños y salvan millions sus of lives, vidas. children and others around the world. And Miles you de ask for vidas de nothing in niños han sido return, salvadas por todo el mundo. let us save your children. Let us Si no let us help you podemos with, hacer otra cosa, vamos a healthcare. salvarles a sus niños, vamos a hacer eso por ustedes con salud. That's an incredible record. Y creo que eso es un récord increíble. The world needs to know more about and reminded of and El mundo remember. necesita saber mucho más de esto, necesita recordar todo esto que Cuba, Hold their head high and say, as they do. I mean, we were just lo que show Cuba last night, the hace, singing and dancing was magnificent. este show que vimos anoche, con los niños cantando, bailando, la gente, You muy, have your athletes, todo muy get more lindo. medals in the Olympics También per tenemos capita atletas, than tienen atletas que any other participan country. en los Juegos Olímpicos. I'm almost sure they get more than any other country. Your artists have their paintings hanging on Sus River de artistas, Seine in Paris. sus pinturas se han visto en París. Your ballet dancers are known Los all over the bailarines world. de ballet, el Ballet Nacional de We saw Cuba ha some of the estado show por last todo night. en el mundo. Magnificent. Anoche era parte también de la gala que What about veíamos. Cuba? Usted fue fiscal de los Estados Unidos en la década de los 60. ¿Cómo impactó su vida el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y la guerra en Vietnam?
You know, in a way, I started out what we call civil rights. In the United States, I came from the South, and I'd seen. En primer lugar vengo desde los derechos civiles, es decir, es de donde crezco. Eso no se ve, no se conoce mucho, pero había mucha segregación en los Estados Unidos, era parte de lo que yo combatía. Al salir del gobierno, me sentí choqueado, sentí el shock de Vietnam. No me dejaban entrar, es decir, él había sido un fiscal del gobierno y no me dejaban ir allá. Finalmente me dejaron entrar. Estuve allí cuando se estaban limpiando de minas los campos en 1972 y allí estaban la gente tratando de sembrar arroz en aquellos campos que habían sido sembrados de minas, y los niños y las mujeres estaban allí haciendo la cosecha. Y creo que lo que sí vi allí, hombres y mujeres buscando arroz, cosechando arroz porque dependían de eso, grano a grano recogiéndolo. Y así lograron ganar la guerra. Hay un aniversario, se marca un aniversario este año, y así que para mí fue un orgullo estar con ellos en el sur independiente, disfrutar con ellos, celebrar con ellos su victoria. Este año también es el 60 aniversario de la guerra de Corea. Cuando comenzó la agresión, yo me involucré también con fue durante la administración de Reagan. Sucedió la invasión a Granada, nuestra vecina. Must have been 10 families from New York called. They had vacation houses down there, and the Cord family called me. They had a son in the. Allí recuerdo que había cerca de 10 familias de Nueva York que estaban de vacaciones en Granada. Uno de ellos me llamó y entonces nosotros teníamos una relación con Granada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y creo que cada adulto en Granada conocía a alguien que había muerto en la guerra. Hay una película muy importante. Libya was responsible for setting off a bomb in a disco in Berlin, Germany, and the GI was killed. So we sent planes from Lakenheath Air Force Base. Este oficial que había sido responsable de una bomba que se había puesto en Berlín, de hecho que había, y estaba completamente involucrado con la OTAN. Le dimos la vuelta a España y entonces hicimos una campaña fuera de Trípoli y mató civiles y niños, y estas personas bajo los derechos humanos de las leyes de Naciones Unidas no se ve bien, se consideran delitos contra la humanidad. Y es un país detrás del otro. Recientemente casi hemos destruido a Libia.
more human aid y Libia le había dado in más, sub-Saharan Africa than any country. le había dado muchísima They had ayuda left the Arab League and humanitaria al joined- and had resto the de, presidency de of the África, African League because they thought that's, pero these Arab eso, countries got oil and they don't need us ese es un país el cual atacamos porque de alguna manera eran independientes de nosotros, tenían petróleo, pensábamos que ellos decían no nos necesitan y vamos a sencillamente destruir totalmente este país que ahora está totalmente caótico. Y cosas como esas son las que suceden y ahora estamos amenazando a Siria. I'll tell you, the tragedy in Iraq is unprecedented in history. Creo que la tragedia de Irak no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por 2 semanas se destruyó, se bombardeamos las ciudades, la capital. Hubo más de 10.000 ataques aéreos y que cada 30 segundos se tiraba una carga de bomba. Y las personas morían todo el tiempo, no se podía salir a la calle, no. Y aquí estamos en el 2013 y estamos hablando todavía de muertes, 70 personas muertas, muchas personas muertas cada día. Cada vez las intervenciones de Estados Unidos han sido violentas. No veo cómo vamos a poner un fin a todo esto. Y nuestra flota nuclear. Los Estados Unidos tienen flotas nucleares. Y si lo piensas desde los puntos de los derechos civiles, esto es una locura. Tenemos enormes ojivas nucleares que pudieran destruir grandes poblaciones. Entonces estos son los hechos. The Trident II nuclear fleet, Pacific, as they call it, is based up in Puget Sound in the northwest corner of the United States, excluding Alaska, in the state of Washington. Estamos tratando de entender un poco por esta, es decir, el noroeste de los Estados Unidos, donde está. Si nos ponemos a pensar estas naves pueden llevar más de 50 ojivas nucleares, el cual es una gran amenaza. Es decir, que tienen 40 veces el poder de la que destruyó Hiroshima. La locura es estar creando cientos de estas bombas. En el mundo no se puede, es decir, si coges un mapa del mundo no podrías contar la cantidad de ciudades que se pueden destruir. No existen la cantidad de ciudades que se pueden destruir con esta potencialidad, con esta capacidad nuclear. Y creo que es algo muy alarmante que el ejército siga creciendo de esta manera. Tenemos como una gran necesidad de militarizar todo el mundo, es lo que piensa Estados Unidos. Vamos a aplastar la vida en el mundo, en la Tierra, este bello planeta. En los próximos días usted estará en Guantánamo en un evento sobre bases militares. ¿Qué piensa sobre lo que ocurre en ese enclave militar norteamericano? I've always loved history. I got a master's degree in history, but we were going to have a baby, so I couldn't go on. I couldn't study foreman anymore. I keep reading history ya hace un tiempo que no estudio historia, ya eso se lo estoy dejando a nuestros San Juan Hill and all that, historiadores, y gente como Snowden que están haciendo saber ese tipo. Y lo que puedo decir de Guantánamo es que es de manera natural, es uno de los puertos más bellos que existen en el mundo.
physical locations Y entonces existen estas, on Earth because no existen lugares even in como the esto Spanish-American en el mundo, ni we knew siquiera there's going to be a canal en la across guerra, this desde to la Panama guerra or in Nicaragua someplace. We knew there's going to be entre a cut through España there. y Estados Unidos. Ya Through sabíamos que se iba a the construir Windward el canal de Passage, Panamá y que íbamos a which is pasar por el paso no de los distance vientos, between y la Haiti, that distancia long entre song that comes out entre on uno the y otro océano northwest se end of iba Haiti a cortar, y and esta zona iba a ser Guantanamo Bay. clave. That's by far the best, shortest, and most direct Hasta ahora esa es la vía más corta, la mejor para cruzar entre océanos. So Así took que then we have the Platt Amendment by the United States Congress that said, yeah, en los Estados Unidos we'll hablamos en treat el better than the Cuban Congreso people will, so we'll take care of this. y, And now it's y vamos a, es decir, not se only, pensó en aquellos tiempos que iba a one proteger of también those al pueblo de dangerous Cuba. places, but Ahora no es place que we este use sea un because, país, este lugar sea we muy want to avoid our peligroso, own laws sino que no on how responde you a las leyes de treat Cuba y human debe beings responder a las in your leyes propias custody. de cómo tratar a los seres So humanos que we're están bringing bajo su people from custodia. around the Así que world, están trayendo personas de todo el mundo the beautiful Cuba, aquí a Cuba, the harbor that we en este puerto que took by nosotros force and tomamos a la crawled, fuerza, contra la kept all ley, these years, y los han mantenido and durante años torture them, torturándolos, torture them. torturándolos. And it's shameful and Y es algo vergonzoso unacceptable in e inaceptable human and civilized terms. And en términos de humanos civilizados. the United States should have never had Cuba's land. It should Los never have Estados Cuba's Unidos harbor. nunca debieron haber ocupado tierra cubana, nunca Should debieron not haber give it back hecho immediately, and it should release the la prisoners base. and- Lo que deberían hacer es devolvérsela and, inmediatamente a Cuba. whatever they did, after what we've done to them, it ought to Lo que ya está give them hecho sufficient funds to o lo get que medical ya hemos care hecho debería take care of their servir, pagar, deberíamos pagar, try to porque esto find some financiaría possible happiness in the rest of their lives. financiaría muchos proyectos sociales de salud para Cuba y traería mucha felicidad. Usted recibió la Orden de la Solidaridad. ¿Qué significa para usted haber recibido esta condecoración y por qué hace solidaridad con Cuba? Well, I see that maybe there are a lot of people that deserve it more than I do. but I'm Lo que awfully pienso es happy to que have quizás it haya because, muchas personas que se lo merezcan mucho más que yo. If there's anything that I want more than not just my solidarity, because Y lo que yo quiero it has to be the people. the whole mucho people. más que se nombre mi solidaridad, es pensar en We el ought to be good pueblo, neighbors. en la gente, en los buenos President vecinos que Franklin son Roosevelt had a good ustedes. neighbor policy. That's what he Deberíamos said. tener una verdadera política de buenos vecinos. If you're not good neighbors, however bad you think your neighbor is, there's something wrong with you too, because Y we creo can get que along. desconocerlos como buenos amigos selfish. también nos ha dañado a nosotros, children porque and, nos hemos perdido de estar con believing ustedes in que the son rights tan of all generosos, people, equal rights of darle all people. derecho a los niños, a la gente. I hope I'm in solid solidarity, Espero ser un solidario sólido and I hope that our people will y espero que nuestro come to love each pueblo, other as they should. de que nuestros pueblos lleguen a Despite, amarse como deberían, a pesar A long history now since, de nuestra larga well, historia. you can even go back to the Spanish-American War. but, Desde, bueno, desde la guerra entre España y Estados Unidos, desde aquella época, the consistent, aggressive los Estados Unidos han sido attitude and consistentemente, actions of the United States activamente agresivos hacia Cuba. is one of the most shameful international Es algo muy vergonzoso, es lo más vergonzoso patterns of conduct. como conducta de un país Period of time inaceptable para estos tiempos. for no justifiable reason Y whatsoever no hay razones que lo that I'm justifiquen aware of. en el mundo y ni palabras para describirlo. And so close. Estamos tan cerca And Cuba is so beautiful. y Cuba es tan bella y su gente. If we can't solve that problem, then
Si no podemos resolver este problema, no podremos resolver los problemas de la vida en el planeta, de seguro. Muchas gracias, Ramsey, por habernos permitido realizar esta entrevista para la Mesa Redonda. Thank you very much for this interview, for the round interview. ¿El general deje de serlo? I'd had a long, keen interest in Cuba. I thought it Tuve offered a lot to the world, and un tiempo que me llevó a la reflexión, a pensar en el mundo y de alguna forma de mi propia postura al respecto. responsible for Me sentía responsable hatred toward Cuba, my own government. de la postura hacia Cuba de mi propio gobierno. So for long I started coming down, and Y entonces luego comencé a venir acá. I don't know how many times I've been here. Y no recuerdo Later, cuántas veces he venido acá. Got involved with Luego comencé a more direct relacionarme meetings with, con el gobierno the case of the five came along. y cuando sucedió el caso de I los became very 5, interested, and muy temprano dentro de su desarrollo, close to a number of the key people in government, and llamé started a working and talking. varias personas en el gobierno y comencé a trabajar y a hablar sobre el tema. Since then, I've come down there many times. Y desde entonces he venido. Bob Kennedy called me about 2 days later and said, get Lou Oberdorfer, who was head of tax division, a tax lawyer, because I needed. Las consecuencias de este acto para mí no se hicieron esperar. 2 días después, mi jefe me sacó y me mandó a trabajar en la sesión de impuestos. Por supuesto, esto era obra de la agencia y me crearon como un expediente. This was before my confusion in language. I came from Texas, so I was pretty fluent in Spanish until I started meeting with Arabs and all these other people. Y yo tenía, es decir, había pasado cursos de español, había conocido personas, mi relación era muy cercana some days ya. out there, maybe 2 weeks, looking through these boxes and learning nothing. You know, I mean, it would have taken. Durante 2 semanas estuvieron revisando todas mis cajas, todo mi trabajo. Por supuesto, no encontraron nada, ninguna relación. Pero esto se convirtió para mí en una lección. But then when I got out of the government in Cuando salí del January gobierno, 20th of 1969, I stayed el 20 de enero del 69, trabajé para Attorney Kennedy General sus for the últimos last 3 couple of meses, years. entonces se cambió de fiscal. I was in the Marines. Luego regresé justo al salir de la Marina. Tried to enlist on the 8th of December 1941, day after Pearl Harbor, but I was just 11. So Donde estuve involucrado I got in later. en diciembre de 1941 en el When I incidente got de out of the Pearl Marines, Harbor. it was too late to get into school, to college. Salí de la universidad y era muy tarde, es decir, salí de la Marina y era muy tarde para entrar a la universidad. And I did career work for the State Department. Came over here 4 times. Y hice trabajo de correos para el ejército y vine 4 And veces already a it Cuba. was the foreign involvement, the gangsterism, the prostitution, corruption here was pretty serious. Foreign. Y vi que en aquellos tiempos la corrupción y la prostitución en Cuba eran problemas muy serios. The streetcar system was owned by one man, lived in one of the Biscayne Bay Islands in Miami. Los tranvías eran propiedad de una sola persona, del señor Campbell de Miami. Other manifestations of foreign influence and corruption and gangsters are here and all that stuff. Vimos estas y otras manifestaciones de la injerencia de los Estados Unidos, gángster y cosas por el Then, estilo. I joined the Kennedy administration, first January 20, 1961. Entré a trabajar con la administración, era el fiscal con la administración de Kennedy que entró al gobierno en 1961. It may have been the next day, but it was immediately. I handwrote a note to the President Kennedy, who appointed me. I was Assistant Attorney General. Robert Kennedy was. Le di, cuando Bahía de Cochinos, cuando la invasión de Playa Girón, le escribí una nota al presidente. Has a little advantage over the worst if it's ignorant of the facts.
La mayor ventaja que tienes sobre las cosas es ser ignorante de ciertos hechos. Y creo que Kennedy no sabía de estos planes, que no se dio cuenta que estas cosas ya estaban en progreso hacía mucho tiempo. Él solo entró a la oficina el 20 de enero del 61. Tenía alguien que había sido, que se había convertido en el jefe de la CIA, estaba muy cerca de la familia de Kennedy. Buenas noches, Ramsey. Muchas gracias por esta entrevista para la Mesa Redonda. ¿Cómo surge su relación con Cuba y en qué forma lo ha marcado? Me trajeron a Cuba por primera vez siendo muy niño. Tenía 5 años y había recién fallecido mi hermano mayor, que tenía 7 años, había muerto de meningitis, y más o menos un año después, para salir del shock, vinimos a Cuba de vacaciones. Mi madre, bueno, ella había tenido otra niña hembra pequeñita y había salido un poco. Muchos años después, Cuba es quien produce la mejor vacuna para curar la meningitis, para curar esta meningitis. But after that, I came back right after the